Bueno, como estábamos explicando en el anterior video, la teoría de la utilidad ordinal, preferencias o curva de indiferencia, lo que va a marcar es el establecer las preferencias o gustos por parte del consumidor, para lo cual nosotros estamos haciendo uso de una gráfica, ¿no? La gráfica nos está mencionando en el punto A, por ejemplo, que se prefiere consumir más Y que X, mientras que en el punto B, seguro que la preferencia es más estándar, es decir, tanto de Y como de X. Viendo más bien que en el punto C, los gustos y preferencias se estarán estableciendo qué cosa, que se prefiere mucho más unidades del artículo X que unidades del artículo Y. Para poder establecer eso, pudimos utilizar una función, ¿no? La cual nos está indicando entonces que consuma en el punto A o en el punto B o en el punto C, siempre vamos a tener el mismo nivel de satisfacción. Matemáticamente bastará en esta expresión reemplazar en X los valores de X, en este caso representan a la gaseosa como variable. Entonces, si nosotros lo que hacemos es dividir los 100 entre X, diríamos que por una gaseosa, nosotros podríamos consumir una gaseosa con nuestro presupuesto, más una hamburguesa, y nos daría qué cosa de utilidad, un nivel de 100, ¿no? En cambio, si consumiéramos dos gaseosas, ya el nivel de satisfacción estaría un poco más saturado, es decir, nos conformaríamos solamente con dos hamburguesas y dos gaseosas. Si fueran tres las gaseosas, tendríamos más bien que cosa 33 hamburguesas contra tres gaseosas. Eso nos daría un nivel de utilidad de 100. Se puede ver que de repente es un poco extravagante la comparación que se está haciendo de 100, 200 o 300 hamburguesas, ¿no? Pero el hecho es que solamente tiene como finalidad recrear, mostrar lo que significa, ¿no? En teoría, ¿no? Más o menos el comportamiento de una persona que al consumir, sea de A o B o C, que son sus preferencias, estaría indiferente. Es decir, cualquiera de esos niveles, de acuerdo a la persona, le podría dar el nivel de satisfacción que está buscando. Entre la propiedad de la curva de indiferencia estamos que, por ejemplo, siempre se va a preferir qué cosa, el hecho de que tiene una pendiente negativa, como estábamos mencionando en antes. Aquí lo que ponemos en evidencia es que cuando consumimos más de X, entonces consumimos menos de A, de Y, perdón, y si consumimos más de Y, entonces consumimos qué cosa, menos de X. Entonces significa que se tiene un presupuesto limitado, pero ahí mismo también aparece lo que se conoce como la tasa marginal de sustitución de un bien por otro, que evidencia que para evitar la saturación estaríamos dispuestos a sacrificar más unidades de un artículo para no saturarnos, o sea, no hartarnos, en aras de consumir de repente apenas la unidad de otro artículo. Entonces, reiterando, la parte relativa a la pendiente negativa pone en evidencia que cuando se consume más de un artículo se deja de consumir más del otro, y eso se hace para evitar qué cosa, la saturación, y que se observa en lo que se conoce como tasa marginal de sustitución de un bien por otro, que lo vemos ahí como una relación o división, que establece cuánto estaría dispuesto a sacrificar de un artículo para poder consumir una unidad del otro artículo. Entonces, como habíamos señalado, la tasa marginal es negativa y decreciente, claro, pues porque lo que se trata es de que cuanto más estés cansado de consumir un bien, estarías con mayor predisposición de sacrificarlo en aras de otro artículo. Por el otro lado, también las curvas de indiferencia no se pueden cruzar, no se pueden interceptar. Es lógico, ¿no? Porque son dos niveles de ingreso completamente distintos. De repente el que está en el nivel de utilidad 3 puede consumir todo lo de 2 y lo de 1. Pero el de utilidad 2 podría consumir lo de 1, pero no puede hacerlo nunca lo de 3. Por eso es que no se pueden, ¿qué cosa?, cortar o interceptar. Por el otro lado, las curvas de indiferencia tienen una forma. ¿Cuáles son? Que son convexas con respecto al origen. El origen es 0. Tienen esa forma. ¿Correcto? Tienen pendiente negativa por la inclinación que tienen, ¿no? Ya les he mencionado a qué se debe. Y tienen esa forma para poder establecer, pues, hechos tales como el comportamiento de consumo de corte creciente.
Siempre vamos a preferir las curvas de inferencia más altas que las más bajas, porque obviamente el nivel de satisfacción al que podríamos acceder en un 3 es mucho mayor que en un 1, ¿no? Finalmente, llegamos a la parte de lo que es el equilibrio consumidor, donde lo que hacemos es consolidar todo lo que habíamos observado inicialmente. Tenemos una restricción o renta fija. Tenemos precios que presionan que la decisión sea la más óptima, y dado nuestros gustos y preferencias. Es decir, tenemos una recta de presupuesto y tenemos una una curva de diferencia. Lo vemos ahí, ¿no? La línea de presupuesto aparece allí junto a 3 curvas de diferencia. Una de ellas justo está siendo tangente, es decir, apenas lo está tocando aquí a la curva de restricción presupuestaria. En ese punto, ese toque, la inclinación o pendiente son ¿qué cosa? Similares. Por eso se dice que en ese punto se habría logrado lo que se conoce como el equilibrio del consumidor. En ese punto se establecería que, simple y llanamente, dado el ingreso que se tiene, se estaría consumiendo lo que se puede y desea consumir a pesar de los precios. Vamos a culminar nuestra sesión hablando lo relacionado a un ejercicio práctico, ¿no? En el que pone en evidencia, como hemos dicho desde el inicio, el hecho de que nosotros tenemos una familia que tiene un presupuesto de los cuales el 40% de 1.800, es decir, 720, estaría dispuesto para qué cosa, para que se consuma carnes, es decir, tanto como carne de res como carne de ave, ¿no? En este caso de pollo. Vemos entonces de que si nosotros multiplicamos los 1.800 por 0.40, que es el 40% del presupuesto de carnes, serían 720, lo que serían dedicados, ¿qué cosa?, al consumo de carnes. Por otro lado, nos dice también que si gastáramos todo el presupuesto 0.720 solamente en comprar carne de pollo, podríamos obtener ¿cuánto? 120 kilos. Y además tenemos el dato del precio, ¿no? Que el precio de la carne, ¿qué cosa es? Tiene un costo de ¿cuánto? De 12 soles. Finalmente podemos observar que acá tenemos la pendiente de la curva de indiferencia que estaría dado por ¿cuánto? Por menos 450 sobre x al cuadrado. Volviendo, ¿no? Aquí aparece que el presupuesto de carnes es recalculado obteniendo ¿cuánto? Los 720. Por el otro lado, si nosotros lo que hacemos es agarrar esos 720 de ingresos y los dividimos entre ¿cómo se llama? Los 120 kilos de carne de pollo que se pueden consumir, obtendríamos ¿qué cosa? Simplemente el precio sería ¿cuánto? De 6 soles. ¿Para qué? Por kilo, para el consumo de pollo. Aquí podemos observar entonces lo siguiente, ¿no? Si nosotros utilizamos ese argumento, ¿no? Que las pendientes en ese punto tienen que ser iguales, es decir, teniendo nosotros la pendiente de la curva de indiferencia que es igual a 450 sobre x al cuadrado, y al hecho que al despejar la curva de presupuesto nos dé como pendiente, como podemos observar al lado izquierdo, que es el precio del artículo X sobre el precio del artículo Y, es decir, una suerte de 12 entre 6, podríamos nosotros llegar a la siguiente conclusión. Simplemente igualamos, ¿no? O sea, ponemos en ecuación tanto la curva de presupuesto como la curva de indiferencia. La curva de presupuesto ya saben ustedes que es 12 soles entre ¿cuánto? Entre 6, ¿no? O sea, en este caso menos 12 entre 6. Nos daría ¿qué cosa? Un resultado como menos 2, el cual poniendo una ecuación contra 450 sobre x al cuadrado, despejando de la siguiente manera, ¿no? El x al cuadrado pasaría a multiplicar a menos 2. El 2 a su vez después pasaría a dividir a 450, obteniendo de que se podría consumir ¿qué cosa? 225 unidades, ¿no? Pero al sacarle la raíz cuadrada de, ¿cómo se llama? En este caso de x, estableceríamos que el consumo que se podría tener de x bajo esta circunstancia sería solamente ¿de cuánto? De 15 kilos de carne. Entonces la pregunta que vendría aquí sería, ¿y si vamos a consumir
15 kilos de carne, ¿cuánto vamos a consumir de pollo? Pues en ese caso lo ponemos en la ecuación de la restricción presupuestaria, que dice pues M, ¿qué cosa es? El ingreso, igual al precio del artículo X por la cantidad del artículo X más el precio del artículo Y por la cantidad del artículo Y. Obviamente sabemos que M, que es el ingreso, es 720. Sabemos que el precio de la carne es 12, y la cantidad que podría consumirse de carne es 15. Mientras que el precio del pollo es 6, pero no sabemos cuánto vamos a consumir qué cosa de pollo. Entonces, al resolverlo esto como ecuación, me da como resultado entonces que el consumo de pollo sería de 90 kilos. Lo pasamos a verificar. 12 por 15 más 6 por 90, es decir, nos permitiría gastar los 720 soles que están presupuestados para el consumo de carne. Espero de que esta explicación haya sido de su agrado y que realmente hayan entendido esto, que es más sencillo de lo que realmente parece, ¿no? A veces observamos mucha complicación, pero la vida es complicada. El solo hecho de caminar es una cosa muy difícil de explicar, inclusive con nuestra ciencia actual. Un gusto, permiso, hasta otra oportunidad.